hoy con Pablo y con Marisol para conversar un poco sobre métodos, ¿sí?, de insonorización, ¿sí?, de cómo podemos quitar el eco, ¿sí?, la reverberancia a un espacio. Como sabemos, la cuarentena hizo que tengamos que crear, ¿sí?, en casa un espacio específico para poder seguir grabando, para poder seguir trabajando, ¿sí?, y grabando voces de la mejor manera posible. Así que hoy tengo ganas, ¿sí?, de preguntarles ¿cuál es la mejor manera, ¿sí?, de lograr esto? Yo tengo entendido que el mejor método sería trabajar con placas de yeso, ¿sí?, arriba Barrier Fonac, y después placas de goma espuma, ¿sí? Les dejo a ustedes, que son los que saben, para que me respondan esta pregunta, a ver si estoy en lo cierto. En principio, bueno, lo que tenemos que visualizar más que nada es el ambiente del cual vamos a trabajar y determinar si se puede, más que nada, identificar de qué está compuesto, a ver, los tabiques, muros, más que nada porque esto va a generar variables en lo que es el ambiente, la parte sonora, digamos, del ambiente, lo que esto provoque. Y también, nada, visualizar más que nada si la cantidad de ventanas que tenemos, puertas, porque eso también va a variar en el material que vamos a utilizar. Creo que, bueno, igual un poquito tendríamos que hablar sobre teoría, que le dejo en paso a Pablo, como para entender un poco toda la dinámica de por qué y qué selección de materiales hacer. Buenísimo. ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, nada, como decía Mary recién, sí, lo más importante es obviamente que depende de la vivienda de cada uno y de la composición de los materiales de la vivienda de cada uno, el espacio en sí, y bueno, también a la acústica lo va a afectar los muebles y todos los objetos que el sonido se vaya chocando y vaya produciendo una modificación del mismo. El principio físico del sonido se traslada a través de un material, y cuando choca contra una superficie pasan dos cosas. Hay una absorción del mismo en el paramento sobre el que choca y una reflexión, o sea, una reverberación, que es lo que se llama la reverberación. Esta reverberación depende del caso en particular, se tendrá que evitar o no. Generalmente las superficies lisas y muy densas, como el metal y el vidrio, suelen tener alta reverberación. Son elementos que hacen que estas ondas rebote y se absorba muy poco de lo que choca contra el paramento. O sea, de este sonido que choca contra el paramento se absorbe muy poco. La aislación es lo contrario, es lo que el material absorbe. Los materiales con más porosos, como la madera, la lana de vidrio, la lana volcánica y, por ejemplo, el tergopol, que son materiales porosos o con alto contenido de aire en sí, son los que ayudan a absorber estos sonidos. Pero bueno, básicamente la reverberación se puede evitar modificando la superficie, o sea, modificando el paramento. Si el paramento es liso, va a tener muchísima reverberación, y si el paramento está con formas cóncavas, o si tiene alguna forma de manera irregular, como si fueran algunas superficies porosas, o sea, con cavidades, como suele pasar en las cabinas de grabación con los conos, que pueden ser de diversos materiales, este sonido choca contra esos paramentos y se pierde, va rebotando en las superficies, y este sonido, estos decibeles del sonido, se van amenizando, se van apaciguando, desaparecen. Eso es para evitar la reverberación. Bien, entonces, en concreto es súper importante cuál es el espacio que tengamos en casa, así como van a ser nuestras paredes, ¿sí?, para saber a qué material vamos a recurrir, ¿sí? Entonces, me gustaría hablar un poquito sobre variantes en cuanto a material, ¿sí?, también. En cuanto a las variantes de materiales que encontramos hoy en el mercado, las más conocidas en este caso son las planchas Fonac, que son las de espuma poliuretánica. Existen un montón de variantes en cuanto a la forma, ya sea piramidal o las onduladas. Bueno, hay un montón de variantes que esto va a depender de los decibeles que necesitemos cubrir. También tenemos fibras de lana de vidrio, fibras de roca, o sea, lana de roca.
Están propuestas también lo que son, o sea, el área textil, que encontramos alfombras de alta densidad y telas de tejido grueso. También lo que son planchas de corcho aglomerado y planchas de telgopor. Pablo nos va a contar ahora todas las variantes y combinaciones que se pueden realizar con estos materiales. Bueno, sí, todas las variables también va a depender de, como hablábamos a un principio, de la existencia de lo que haya en el ambiente y de lo que se requiera para insonorizar. Lo más recomendado es siempre utilizar, obviamente, los materiales, como decía Marisol, que están en el mercado, o sea, lo estandarizado, que ya está probado a nivel de mercado, se sabe qué cubre, qué capacidad tiene de aislación acústica, de aislación térmica y todo lo que se requiera para poder usarlo. Uno de los sistemas más comunes para aislar y evitar la reverberación es usar un sistema de material en seco con placa de roca de yeso, sea marca Durlock o marca Max House o lo que uno considere más económico, siempre dependiendo del bolsillo de cada persona, obviamente. A través se colocaría el paramento nuevo para poder aislar, tendría que ser con una estructura de 70 milímetros de acero galvanizado, unas soleras y montantes, y en el interior una aislación, o sea, la densidad va a depender de lo que uno va a necesitar aislar. La lana de vidrio podría ser en rollo o en panel, depende obviamente, como dije anteriormente, la densidad, o el material podría ser también telgopor, lana de roca volcánica, bueno, todo lo que había hablado Marisol en un principio. Esto sería para aislar el paquete, para que el sonido no trascienda y no pase al vecino o no salga del recinto del que uno lo quiere. El soporte de todo, o sea, el cierre de todo esto sería la placa, que podría ser una placa de roca de yeso o un panel de OSB, depende también del valor económico que uno tenga para poder ponerle a este nuevo paramento, bueno, obviamente el dinero que uno necesita para realizarlo. Y por último, para evitar esta reverberación, un tipo de revestimiento. Las placas de espuma poliuretánica tipo FONAC. Bueno, estas placas no son autoadhesivas, la mayoría, algunas son autoadhesivas, pero si no se pegan con algún tipo de pegamento cementicio en la superficie, y esto evitaría la reverberación. Como decía Marisol anteriormente, depende del sonido que uno quiera controlar, es el modelo, la superficie de estas, si van a ser cónicas, onduladas, la densidad de esta espuma también va a depender de lo que uno quiera que la pared absorba. Ahí estaría como, a mi parecer, obviamente, lo más aislado posible y evitaría la reverberación lo más posible. Otra alternativa, evitando el tema de la placa, de la última placa, de la placa de espuma poliuretánica, sería colocando algún tipo de lienzo, alguna tela pesada. Obviamente no es lo mismo que una placa, eso se entiende, pero es otra alternativa. Y después también habría otra alternativa sin la placa de roca de yeso o el tablero de OSB, que sería directamente la estructura expuesta con una placa rígida de lana de vidrio con velo negro. Eso también sería otra opción. El velo negro es en parte por estético y en parte porque protege a uno de tocar la lana de vidrio expuesta. Me gustaría hablar, ¿sí? De si podemos armar algo con cosas que tengamos en casa. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Esta parte ya se las dejo para que sean lo más creativos que puedan ser. Mira, yo creo que variantes, como dijo Pablo, hay un montón, y esto obviamente va a depender del uso que cada uno, de uso y tanto lo económico y la función que necesitemos, función y problemática que necesitemos cubrir. Después, en temas económicos y materiales reciclables, tenemos un montón también de variables. Por ejemplo, yo lo que sé es que el músico en general lo que utiliza, que no sé si lo dijo Pablo, me parece que no, son los bastidores con lana de vidrio expuestos como un bastidor que puede ser colgado o apoyado, absorbiendo frente a, digamos, a la persona que va o tocar un instrumento o, en el caso tuyo, cantar.
puede ser también para el locutor, así que bueno, la función es la misma, digamos. Y como terminación de esta placa va un fieltro, justamente que es lo que creo que decía Pablo, el tema de no tener contacto físico con lo que es la lana de vidrio. Y en cuanto a materiales y ser creativo, hay un montón. Creo que un ejemplo fácil de entender quizá podría ser hasta agarrar un colchón, cortarlo y obtener la goma espuma, que en este caso sería como un derivado de lo que es las placas FONAC. Si tenemos una placa de madera, utilizar la placa de madera. Otra de las propuestas es, ¿viste?, cortar por ahí de esas maderitas de distintos tamaños irregulares, eso también va a absorber un montón. Obviamente que va a variar en los porcentajes de absorción, cada material tiene uno. Lo mismo, no sé, corchos de vino, cortarlos de distintos tamaños y disponerlos también. Creo que lo mejor es o en un bastidor o lo mismo en cuadros que por ahí no estén en desuso. El abanico de posibilidades es muy grande. Es de lo que uno puede hacer, depende de la maña que uno tenga y la habilidad que uno considere en el momento con los materiales que tenga. Como decía Marisol, o como decías vos, Dani, sí, un colchón, ponele de goma espuma, podría ser, es un material que absorbe bastante, al contener bastante aire adentro, es un material que absorbe muchísimo el sonido, pero bueno, tiene sus contrapartes también, ¿no? Bueno, la estética, todo obviamente se puede revestir de alguna forma que eso quede prolijo, pero siempre va a depender de lo que uno considere mejor para el ambiente en el que uno está. Por eso yo al principio hablábamos de recomendar el estandarizado, aunque es caro, pero es algo que más o menos se sabe que puede llegar a funcionar. Pero en este caso, nada, como decía Marisol, sí, la goma espuma de un colchón podría llegar a ser una muy buena solución. La utilización de algún tipo de cartón o alguna superficie irregular, o sea, uno crear una superficie irregular con los materiales que uno considere, generalmente materiales livianos, son los que contienen aire adentro y son los que evitan la reverberación y absorben el sonido. Podrían ser, bueno, paredes con distintas superficies de madera, o placas, o una pared con forma de acordeón, digamos, placas que van haciendo como si fuera una serie de pirámides, y cualquier superficie que no sea lisa va a evitar de alguna forma que el sonido vaya rebotando todo el tiempo y vuelva hacia uno. Existen hoy cabinas de voces que están construidas en madera, ¿sí?, con adentro barrier FONAC y paneles de goma espuma. Los formatos de cabinas pueden ser también un montón de variables y tamaños. He visto también que cubren, digamos, desde esta parte, digamos, del cuerpo hacia la cabeza, y tienen como lo que provoca, digamos, es como encapsular el sonido en el cual uno está transmitiendo. Si uno no cuenta así con estas estructuras, ¿sí?, armadas para insonorizar el espacio, es bueno tener varios muebles, ¿sí?, o bibliotecas, ¿sí?, con varios libros, también abrir quizá un placar en el momento que uno va a realizar la grabación, que sea un ambiente no pequeño, ¿sí? Una cosa importante también, que no quería dejar de mencionar, ¿no? Obviamente cuando grabamos es importantísimo, ¿sí?, que estemos alejados de puertas, de ventanas, de patios, balcones. ¿Qué podemos hacer, ¿sí?, si el espacio en el que tenemos que grabar tiene alguna ventana, algún patio, algún balcón? A mí se me ocurre, bueno, primero obviamente todo cerrado, cortinas, ¿sí?, que la tela tenga este movimiento ondulado, como dijo Pablo anteriormente, utilizar algún burlete, ¿no? Una de las soluciones para evitar que los sonidos se infiltren dentro de los ambientes a través de las aberturas es sellar las uniones donde uno ve que se filtra el aire, es donde también se filtra el sonido. En los encuentros entre los marcos y la hoja siempre va a haber un pequeño espacio donde puede llegar a filtrarse. Como bien vos decías, se puede solucionar a través de colocación de un burlete que se compra autoadhesivo o fijado o pegamento, como uno lo prefiera, depende y el que uno compre, o
temporalmente, a modo de solución temporal, se puede sellar con cinta todas estas uniones para evitar un efecto en el cual el sonido, cuando atraviesa un espacio, cuando cambia de un espacio amplio a un espacio angosto, el sonido se potencia, se llama efecto raja. Se potencia, se hace mucho más audible, o sea, audible, sí. Entonces, este sonido, para evitar estas situaciones, se puede utilizar este método, o inclusive abajo de las puertas poner algún tipo de toalla, como una cosa muy básica, para no comprar un burlete bajo puerta, colocarlo, temporalmente se puede colocar eso. Y bueno, y como bien vos decías, en los paramentos, bueno, poner, cargarlo, o sea, lo cargado de muebles, estas superficies hacen que todo este sonido rebote y se pierda, que chocando directamente contra una superficie lisa que siempre va a volver, como lo habíamos explicado antes, con la misma potencia con la que se emitió. Los muebles, los libros, las telas, los papeles, todo esto va a absorber gran cantidad de este sonido en el ambiente. Bien, me gustaría saber si es que existe, ¿sí? Algo nuevo, ¿sí? Alguna novedad de la que podamos hablar en cuanto a insonorización, ¿sí? Como dijo Pablo, hay un montón de materiales que podemos combinar y realmente crear nuevas técnicas. Una cosa que vi son cerámicos hechos con cemento, acerrín, residuos de madera, agua y con moldes, mayormente necesitamos que sean asimétricos, los dejamos secar y esto genera justamente esto que estoy diciendo, un cerámico. Y los vamos a colocar en una disposición, puede ser directamente sobre la pared, se le puede, creo, agregar hasta aditivos en colores y generar como collage en la pared, y esto obviamente va a absorber algo o sea, no está probado, no es algo que sea sistemático y esté en el mercado, pero es una realidad que, bueno, el conjunto y combinación de materiales sirve un montón en porcentajes de absorción. Súper interesante, muy bueno. Ya les dije todo, les pregunté todo lo que quería preguntarles, así que bueno, les quería agradecer un montón, ¿sí? Por haberse copado, ¿sí? Y participar de estos webinars sobre grabaciones de voces en casa.